desentrañando la saga épica de Agamenón, heroísmo, traición y poder. En la vasta narrativa de la mitología griega, pocas figuras resuenan tanto en las profundidades de la tragedia, el poder y la traición como Agamenón, rey de Micenas. Su nombre está inevitablemente ligado a los eventos de la guerra de Troya, y, posteriormente, a su trágico regreso a casa. Esta es la historia de un hombre cuyo destino fue moldeado tanto por sus decisiones como por las fuerzas incontrolables del destino, los dioses y las pasiones humanas. Desde su ascenso como líder de los aqueos hasta su inevitable caída, la vida de Agamenón es un relato épico de heroísmo, traición y lucha por el poder, temas universales que han perdurado a lo largo de los siglos. Y, los orígenes de un rey, el ascenso de Agamenón. Agamenón no fue siempre un rey. Su linaje, sin embargo, siempre estuvo ligado al poder y la tragedia. Hijo de Atreo, rey de Micenas, y Aerope, Agamenón creció en una familia marcada por el conflicto y la traición. La historia de su familia ya estaba teñida por el oscuro incidente del banquete de Tiestes, en el que Atreo, su padre, sirvió a los hijos de su hermano Tiestes como comida, en venganza por el adulterio de Tiestes con Aerope. Este acto repugnante y sangriento desencadenó una maldición sobre la casa de Atreo que marcaría el destino de Agamenón y de toda su descendencia. Desde su juventud, Agamenón y su hermano menor, Menelao, fueron desterrados de Micenas cuando Tiestes, en busca de venganza, logró usurpar el trono de Atreo. Sin embargo, los hermanos no permanecerían exiliados por mucho tiempo. Bajo la protección del rey Tindario de Esparta, los jóvenes príncipes tramaron su regreso al poder. Eventualmente, Agamenón recuperó el trono de Micenas y Menelao se casó con Helena, la hija de Tindario, consolidando su poder en Esparta. Este fue el primer paso en el ascenso de Agamenón al poder supremo. Gobernando desde Micenas, una de las ciudades más poderosas de la antigua Grecia, se convirtió en el líder indiscutido de los aqueos, una posición que más tarde le permitiría asumir el mando en la gran expedición a Troya. Su autoridad no provenía solo de su linaje, sino de su habilidad para consolidar alianzas y su ambición de dominar a los demás reyes griegos. 2. La guerra de Troya, el heroísmo y las sombras del poder. La causa inmediata de la guerra de Troya fue el secuestro de Helena por Paris, príncipe de Troya. Helena, esposa de Menelao, se convirtió en el centro del conflicto que duraría una década. Sin embargo, más allá de esta historia de amor y traición, había intereses más profundos en juego. Para Agamenón, la guerra representaba una oportunidad de consolidar su supremacía entre los reyes de Grecia y de obtener riquezas y gloria. Con Menelao buscando vengar su honor y recuperar a su esposa, Agamenón convocó a los reyes y héroes de toda Grecia para una expedición masiva contra Troya. Aquí, su papel como líder se destacó. Fue Agamenón quien logró reunir un ejército formidable compuesto por algunos de los más grandes héroes de la mitología griega, incluidos Aquiles, Odiseo, Áyax y Diomedes. Pero el liderazgo conlleva decisiones difíciles y no todas sus acciones serían recordadas como heroicas. Antes de partir hacia Troya, un mal presagio detuvo a la flota en Aulide. Los vientos no soplaban y los barcos no podían zarpar. Los sacerdotes interpretaron que la diosa Artemisa estaba enojada con Agamenón por haber matado accidentalmente a uno de sus ciervos sagrados. La única forma de apaciguar a la diosa era un sacrificio humano, y el elegido fue Ifigenia, la hija de Agamenón. Enfrentado a la perspectiva de perder el control sobre su ejército, Agamenón tomó la terrible decisión de sacrificar a su propia hija, un acto que lo marcaría para siempre y que plantó las semillas de su eventual caída. Aunque algunos relatos sugieren que Artemisa salvó a Ifigenia en el último momento, este sacrificio, o la intención de realizarlo, dejó una mancha en su legado que ni las victorias militares podrían borrar. Durante la guerra de Troya, Agamenón fue una figura central, aunque no siempre el más valiente o el más honorable de los guerreros. En muchos aspectos, su liderazgo estaba más basado en la autoridad que en el heroísmo personal, a diferencia de Aquiles, cuyo valor en el campo de batalla eclipsaba a todos los demás. Sin embargo, fue Agamenón quien tomó las decisiones estratégicas cruciales y quien, en última instancia, asumió el control del botín y los prisioneros. La rivalidad con Aquiles fue uno de los episodios más dramáticos de la guerra. Cuando Agamenón exigió que Briseida, la esclava de Aquiles, fuera entregada como compensación por la pérdida de su propia esclava Criseida, provocó la ira del héroe. Aquiles, sintiéndose insultado y traicionado, se retiró de la batalla, una decisión que casi costó la derrota a los aqueos. Esta disputa entre Agamenón y Aquiles revela una tensión fundamental en la saga de Agamenón. Su deseo de poder y control a menudo lo lleva a cometer errores que alienan a los mejores de sus aliados. 3. El regreso a Micenas, triunfo y traición. Después de 10 años de guerra y sufrimiento, Troya finalmente cayó. La astucia de Odiseo, con la invención del famoso caballo de madera, permitió que los aqueos destruyeran la ciudad desde dentro. Agamenón regresaba victorioso a Micenas, cargado de botín y con Casandra, la profetisa troyana, como su prisionera y concubina. Sin embargo, a su regreso a casa, la sombra de la traición y la venganza lo aguardaba. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no había olvidado el sacrificio de su hija Ifigenia. Durante los años que Agamenón estuvo en la guerra, ella había tomado como amante a Egisto, un primo de Agamenón que también buscaba venganza por el pasado sangriento de la familia. La ira de Clitemnestra no solo estaba motivada por la muerte de su hija, sino también por la arrogancia de su esposo al traer a Casandra como concubina a su hogar. Este acto fue la última gota para Clitemnestra, quien ya había planeado la muerte de Agamenón con la ayuda
ayuda de Egisto. El regreso de Agamenón fue celebrado por la ciudad, pero dentro de las paredes de su palacio se gestaba su fin. En la famosa escena retratada por los trágicos griegos, Clitemnestra recibe a su esposo con palabras dulces y una alfombra púrpura, un símbolo de su estatus real, pero también una trampa mortal. Mientras Agamenón se bañaba, Clitemnestra y Egisto lo asesinaron brutalmente, cumpliendo con la maldición que pesaba sobre la casa de Atreo. Casandra, que había predicho su propio destino, también fue asesinada junto a él, su don profético una carga que la condenó a la incredulidad de todos a su alrededor. Así terminó la vida de Agamenón, el gran rey de Micenas, traicionado por su propia esposa y asesinado en el mismo lugar donde había alcanzado el poder supremo. 4. El legado de Agamenón, la maldición perpetua de la casa de Atreo. La muerte de Agamenón no fue el final de la tragedia en su familia. Su asesinato desató una cadena de venganza y justicia que continuaría con sus hijos, Electra y Orestes. Clitemnestra y Egisto gobernaron brevemente Micenas, pero el deseo de justicia por parte de los hijos de Agamenón no tardaría en manifestarse. Orestes, con la ayuda de su hermana Electra, eventualmente regresaría para vengar la muerte de su padre. En un acto de justicia sangrienta, Orestes mató a su madre y a Egisto, cumpliendo con el deber filial pero también cayendo bajo la sombra de la maldición familiar. Su matricidio lo atormentaría durante años, perseguido por las Erinias, las diosas de la venganza. El ciclo de violencia, traición y justicia que marcó la vida de Agamenón continuó mucho después de su muerte, encapsulando uno de los temas más poderosos de la mitología griega, la inevitabilidad del destino y el peso de las acciones humanas. La casa de Atreo, con sus sangrientas tragedias y sus intrincadas traiciones, simboliza la lucha eterna entre el poder, el honor y la maldición que puede destruir incluso a los más grandes reyes. Conclusión: Agamenón, un rey atrapado entre el poder y la tragedia. La saga de Agamenón es un reflejo del complejo equilibrio entre el heroísmo y la ambición, entre la gloria en la guerra y la inevitable caída que sigue a las grandes traiciones. Aunque fue un líder poderoso y un estratega capaz, sus decisiones personales lo condujeron a un destino trágico. La figura de Agamenón sigue siendo un recordatorio de los peligros del poder desenfrenado, de las traiciones en el corazón de la familia y del inexorable destino que los antiguos griegos creían que nadie, ni siquiera un rey, podía evitar. Su historia, como la de muchos héroes trágicos, trasciende el tiempo, ofreciendo lecciones universales sobre la naturaleza humana, el poder y las consecuencias de nuestras acciones. Si te ha fascinado esta épica historia de Agamenón y quieres seguir explorando más relatos llenos de historia, tragedia y héroes inolvidables, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada semana te traemos nuevas historias del pasado que te harán viajar en el tiempo. Además, deja tus comentarios aquí abajo para que podamos discutir juntos qué es lo que más te ha impactado de esta historia. ¿Te gustaría conocer más sobre algún otro personaje mítico o histórico? Cuéntanos. Y por supuesto, si conoces a alguien que ame las historias tanto como tú, comparte este vídeo y ayúdanos a que más personas disfruten de estas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.